Amigos, y la Policía Nacional capturó a Alexis Villalona, alias Alexis el Abusador. El presidente promulgó el reglamento de la Policía Nacional y creó una comisión para ejecutar la reforma de la Policía Nacional. También, amigos, el viernes se dispuso alza en los precios de los combustibles de entre 2 y 5 pesos por galón. Y, amigos, hoy se celebra el Día de las Religiones. ¿Es usted una persona de fe? No importa cuál sea su religión, hoy se celebra el Día de las Religiones. Saben ustedes, amigos, que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altif y 22 de Aster, y que estamos transmitiendo en este mismo momento a través de Carivisión.online. Amigos, estamos en todas las redes sociales, estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa. Vaya a YouTube, active la campanita y suscríbase a nuestro canal para que reciba todo nuestro contenido de manera directa y especial. También, amigos, estamos en Instagram como @consultapar, también como Ricardo Pelman, todo juntito en Instagram. Estamos en Twitter como @consultapar, en Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com, y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Llámenos, escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias en relación con contenido y invitados que seguro le complacen. Espacio, tu voz, tu amigo Ricardo Pelman comenta sobre la actualidad en la República Dominicana. Amigos, tenemos la noticia de que la Policía Nacional capturó el viernes en la comunidad de Fundo Baní a Alexis Villalona. Este señor, que llevaba 14 días huyendo de la justicia tras agredir a la señora Santa Arias la noche del 31 de diciembre pasado. Luego de que por esas cosas de la vida, esta señora chocó su motocicleta con el vehículo que conducía este individuo, este se desmontó de su vehículo y agredió física y mentalmente a la indefensa dama. Luego se dio a la fuga, se emitió orden de arresto contra este abusador, que así le han llamado en las redes sociales, Alexis el Abusador. Quería y estaba mandando mensajes con su abogado a la justicia y a las autoridades que se entregaría si no le envían a la cárcel de Baní, porque allí tiene un enemigo. Nosotros nos preguntamos, este potente, este fuerte hombre que de una sola cachetada derribó y dejó en estado inconsciente a esta dama, ¿tiene miedo? ¿Tiene este señor calidad después de este abuso a negociar con las autoridades? ¿Tienen las autoridades que prometerle enviarles a una cárcel de su elección? Creemos que no, y creemos que bien harían las autoridades en enviarle a la cárcel que él más teme, porque allí sería una forma de la autoridad darle una oportunidad para que demuestre su fortaleza, su hombría,
y sobre todo lo guapo que es. Amigos, y el presidente Luis Abinader emitió el decreto con el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, esta ley 590-16. Esto como parte de las acciones tomadas por el superior gobierno para reformar la institución creada para preservar el orden público. El Poder Ejecutivo también dio a conocer el decreto 2-22 con el que se creó la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación de la institución policial. En un acto celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Abinader juramentó al experto internacional en materia de seguridad, José Pepe Villa del Castillo, como comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la institución policial. Esto, amigo, debió haberse hecho hace unos años, puesto que esta ley es de 2016, y aplaudimos la decisión del superior gobierno de tomar la modernización y profesionalización de la Policía Nacional como uno de sus objetivos fundamentales a fin de garantizar la seguridad ciudadana y de que tengamos una policía preparada y profesional. Amigos, los combustibles subieron el viernes pasado, aumento entre 2 y 4 pesos. Aplaudimos esta resolución, aunque nos perjudica, porque ciertamente que veníamos diciendo en los programas de consulta participativa que el subsidio a lo combustible no podía el Estado seguirlo llevando, seguirlo aplicando. Amigos, estamos hablando, como dijo el señor presidente de la República en días pasados, de 13,000 millones de pesos. Pero ¿qué vemos en esto? En estos 13,000 millones de pesos está el combustible subsidiado para los negociantes del transporte. Sí, amigos, el Estado subsidiando un negocio privado como es el transporte público de este país. Y digo privado porque los llamados sindicatos del transporte, que a propósito no se les aplican las reglas ni regulaciones ni las leyes de tránsito como se le aplican al ciudadano que paga sus impuestos, estos señores, dueños del negocio del transporte, están subsidiados por el Estado. Y esto no podía seguir y no puede seguir. Y los precios de los combustibles hay que llevarlo a la racionalidad, a la realidad. Con esos 13,000 millones de pesos que el gobierno invierte en subsidiar los combustibles, e inclusive de empresas dedicadas a ciertas actividades de beneficio social y de la economía dominicana, se pueden usar para salud, para PCR, para pruebas de antígeno, para ventiladores, para los hospitales, amigos, y para muchos planes sociales que este gobierno ha emprendido y que tiene en carpeta emprender. Amigos, y no hay cosa más veloz que la oración, que aún no ha asomado los labios, ya la está escuchando Dios. Y esto lo decimos a propósito de celebrarse hoy el Día Mundial de la Religión. No importa cuál sea su inclinación de fe, no importa cuál sea la religión que usted
practica el Día de la Religión a nivel mundial, que se celebra justamente hoy domingo, tercer domingo de enero, es un día para reflexión, para que los que creemos en el divino confirmemos nuestra fe y nuestro compromiso con la sociedad dominicana, con nuestros semejantes, y un llamado interno a la espiritualidad y a la búsqueda interna de paz, de tranquilidad y sobre todo de actitudes y pensamientos positivos para con todos nuestros semejantes. Amigos, hoy en nuestra entrevista central tenemos la participación de la doctora Rosy Pereira Ariza, quien va a hablar con nosotros de todo esto que ha hecho el COVID-19 y la última variante Omicron con los adultos mayores, con los envejecientes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra entrevista central en tu espacio, tu voz. Volvemos en breve. Bien, amigos televidentes, como les decía, hoy tenemos en consulta participativa a una amiga de este programa, cuasi fundadora del mismo, una profesional de la medicina a carta cabal, con una capacidad intelectual, profesional y sobre todo humana inigualable. Nos referimos a nuestra amiga y estimada doctora Rosy Pereira Ariza. Bienvenida a su casa, doctora. Muchísimas gracias. Después de tanto tiempo, yo creo que esta pandemia nos ha mantenido un poco alejados físicamente, sí, pero los afectos son los mismos. Gracias, igual, doctora. Si así nos decía producción, que con la doctora, y es que con todo el mundo, doctora, hoy mismo tuvimos nosotros la pérdida de un familiar y COVID-19, Omicron, aparte de su edad, que ya era una persona de 92 años. Doctora, pero vamos a iniciar sobre este tema del Omicron, porque lo han querido poner como que es una panacea, como que el Omicron, el señor presidente de la República decía hoy que el Omicron tiene la esperanza, el presidente, de que sea la luz al final del camino, como han dicho varios profesionales de la salud. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, yo creo que nosotros, en cierto modo, sí. ¿Por qué? Porque para los que estamos vacunados, hay que decirlo, para los que estamos vacunados, yo estoy esperando la cuarta, ya yo me puse la tercera, estoy esperando la segunda de Pfizer. Vienen 5 y me las pongo. Para nosotros los que estamos vacunados, el Omicron ha sido, en cierto modo, una panacea porque uno se puede infectar, pero no nos tienen que ingresar, no nos vemos en cuidados intensivos, no nos vemos intubados y eso nos da cierta tranquilidad. Nosotros no ponemos ni hacerlo demasiado ligero, ni tampoco crear pánico con el Omicron. ¿Por qué yo les digo eso? Porque el Omicron, yo no estoy hablando solamente de República Dominicana, de verdad de que es, usted sabe como dicen en los Estados Unidos, el wildfire, cuando se inicia un fuego en el verano en California que nadie sabe cómo apagarlo. Así es. El Omicron se propaga con una rapidez exponencial y eso naturalmente es preocupante porque desafortunadamente aquí hay gente que no ha entendido con sus teorías de conspiración y con lo que sea, no ha entendido que esa es una salvaguarda para la población.
Si nosotros no hubiéramos tenido una intervención con las vacunas desde temprano, señores, ¿dónde estuviera nuestro país hoy? ¿Cuántas personas no se hubieran muerto hoy? ¿Qué pasa entonces? Que llega, nos ponemos las vacunas, un porcentaje considerable de la población, pero no como se esperaba, que a esta altura del juego el 70% de la población iba a estar vacunada. Porque aquí, yo no sé si, yo recuerdo que vi una entrevista de Joaquín Balaguer que decía, las cosas que no se hacen por la buena, algunas veces hay que hacerlas por la mala para la mayoría de la población. Yo Cierto no que sí. creo, una cosa es democracia, pero otra cosa es libertinaje. Yo no creo en eso, señor. Yo creo que las cosas tienen algunas veces que imponerse. Usted no puede pensar en usted y dejar detrás a los demás. Yo digo, bueno, me infecto, me infecté. Pero no es que se infecte usted solo. Es que cuando usted le transmite esa infección a personas vulnerables, usted les está condenando a la muerte. Y eso es justo. ¿Eso es ser democrático? No. Yo tendré una visión diferente a mucha gente, pero mucha gente también piensa como yo. Algunas veces las cosas tienen que imponerse, que se exijan los como se dice en Israel, los pasaportes de vacunación tienen que exigirse, porque no es posible que por ejemplo, una oficina pública tiene 1000 empleados, le hacen operativos de vacunación, le llevan la vacuna ahí para que ni siquiera tenga que moverse. La primera dosis, la segunda dosis, le llevan la tercera, y todavía hay gente que no se ha vacunado. Entonces, a esa gente se le dice, ok, les respetamos su decisión. Estamos en democracia, respetamos su decisión. Pero cada lunes usted tiene que hacerse una PCR para asegurarnos de que usted no viene con el teteo a traer el COVID para acá. Ah, pero no quieren. Porque una PCR ahora mismo significa 4,500 pesos. ¿Y quién va a querer pagar 4,500 pesos? Ah, pero no es posible, los seguros no lo cubren. Yo tengo información de aseguradoras que dicen que perdieron muchísimo dinero con el asunto de que se permitió al principio que la PCR se hacía prácticamente gratis. Llegó un tiempo donde no fue posible. Nadie lo sostenía eso. Ni el gobierno tampoco se puede dar el lujo de estar endeudando para los bandidos que no quieren tenerse que hacer la PCR a cada rato. No. Yo me hice una PCR en enero del año pasado porque iba a recibir un nieto que nacía en los Estados Unidos y fue por eso porque me la hice. Nosotros los Pereira Ariza, somos una familia larga, pero no hay un Pereira Ariza que se haya infectado. Porque nosotros decidimos cuidarnos y cuidar a las personas que nosotros tenemos vulnerables en la familia. Esa es una responsabilidad personal y la gente no lo ha asumido. Mucha gente no lo ha asumido. Como una responsabilidad personal, usted tiene que cuidarse. Así es, doctora, y lo hemos señalado, lo señalamos en su participación anterior en consulta participativa hace un año. Usted señalaba eso, que es que nosotros los dominicanos no hemos querido inmunizarnos. Usted dice, yo me hice una PCR en noviembre pasado, yo me hice una en noviembre del 20 y de ahí para acá, y estoy vacunado y no he sido contagiado, pero yo me he hecho una PCR. Entonces, yo me hice esa por obligación. Claro, por obligación. Porque no me lo permitían entrar a Estados Unidos si no me lo hacía. Pero si no, no me lo hubiera hecho. Ese dinero me lo he ahorrado yo. Claro. El presidente se refirió a esto diciendo que se modificara una resolución del Gabinete de Salud, del Ministerio de Salud, y que las PCR y las pruebas rápidas pues se vendieran en farmacias, se importaran porque el país no podía seguirla importando. Y también ordenó que se revisara el asunto de las coberturas, que se modifique la resolución para revisar el asunto de la cobertura, porque él tiene información, según palabras del presidente, de que hay una persona que se hizo 40 pruebas de PCR. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No es mentira eso. Aquí hay gente que, fíjese, no se querían vacunar, pero entonces tenían el temor. Y a cada rato, o sea, semanalmente tenían que hacerse una prueba porque era no, por si acaso. Hicieron crisis de pánico y se hacían PCR a cada rato. Y son pruebas costosas.
Y el gobierno no puede seguir nadie en ningún país del mundo. ¿Por qué es que muchos países han adoptado la venta de unas PCR que usted las lleva? Ellos llevan un control de eso. Hay un centro, ahí usted le venden con un número y usted tiene un código y usted se hace su PCR y va siguiendo los pasos que le dicta ese código. Y lo venden Claro, baratísimas. El a gobierno 10 dólares. En España la venden a 10 euros las pruebas. Bueno, pues y en Estados Unidos la están vendiendo también. En Estados Unidos la están vendiendo también. ¿Por qué es que no se puede, señores? Nosotros tenemos que ser responsables. Así Yo es, no así sé, yo no es. sé si es que la gente no ama su país. Pues déjeme decirle, no es que me hablen en contra de este paísito. Vamos a matarnos de una vez si me hablan en contra de esto. Yo no lo soporto. Pero caramba, yo quiero que cada uno de los dominicanos contribuyamos de una u otra manera con el bienestar de los demás, con el crecimiento económico y social, con que haya una mejor repartición de las riquezas. Pero tenemos que pensar cada uno de nosotros de qué manera nosotros vamos a aportarle a esas diferentes bandejas que nos están presentando. Así es, doctora. Y fíjese que como decíamos cuando iniciamos hace unos minutos este conversatorio, señalábamos el asunto de que el Omicron está por todas partes y ya tenemos noticias del Omicron colado en hogares de ancianos aquí en el país, según informó el propio CONAPE, el Consejo Nacional para las Personas Envejecientes, Sí. de que, pero sobre esto me extrañó, doctora, y quería comentar esto con usted, que el director de CONAPE señaló que se iba a exigir al personal estar vacunado con la tercera dosis, cosa que yo pensaba que el personal de salud del país, y en este caso el personal de los hogares de ancianos, pues ya estaba vacunado cuando se declaró al CONAPE y a los hogares de ancianos libres de COVID. Mire, hay algunos, eso será en algunos hogares. Por ejemplo, yo dedico 2 horas de mi tiempo los martes a un centro geriátrico que está en la autopista de San Isidro. Pertenece a las Sanchinas, a las del Cardenal Sánchez, los que tienen el Colegio Quisqueya, que tienen politécnicos y eso. Sí, lo conozco, lo conozco. Ahí todo el personal tiene las 3 dosis, porque se hizo operativo para vacunar a todo el personal, de enfermería, de asistencia, los de limpieza, todo el mundo. Ahí se gastó una cantidad de dinero cuando la pandemia estaba cerrada, porque se dividió el personal total en 2. Unos iban un mes completo al hogar sin salir, se quedaban un mes, se les pagó doble para que se quedaran el mes completo. Se iba a ese grupo, entraba el otro grupo con una PCR hecha, que todo el mundo tenía que venir negativo. Y ese grupo que salía también tenía que hacerse PCR para regresar. Y eso lo pagaron las Sanchinas para evitar que se propagara dentro de sus hogares, que ya tienen varios, dentro de sus hogares se propagara el COVID. Y la incidencia de problemas, no es que no hubieran infecciones, sí, pero muy poca letalidad. En el lugar, cuando la pandemia estaba pesada, se murió una persona de COVID. Y es verdad que el Omicron está. Ahora mismo nosotros tenemos, en ese hogar nosotros tenemos 2 personas, pero no, al estar vacunados, no tienen casi síntomas. Hay una que no tiene absolutamente nada, entonces quiere salirse, no, pero yo no siento nada. O sea, quiere salirse porque no tiene síntomas. Pero eso es la magia de la vacuna. Porque son personas todas por encima de 80 años. Entonces, todo depende de, todas son por encima de 80 años. Entonces, venga acá. Vemos que hay esa posibilidad. Entonces, todo el personal, ahora, como salió eso, se llamó a Salud Pública y Salud Pública mandó a hacer pruebas para todo el mundo, a identificar cuál había sido el punto de contagio. Y eso es lo que hay que hacer, identificar el contagio y aislar ese contagio. Esa persona tiene que ser aislada. Doctora, con usted hablar, uno le asaltan tantas cosas. Fíjese, usted está involucrada hace tiempo en ese hogar de las hermanas del Cardenal Sánchez.
Y nos asalta preguntarle, doctora, en su especialidad de geriatra, en su vasta experiencia, se dice que los adultos mayores, los ancianos, la sintomatología de la gripe, y en este caso nos asalta el asunto del Omicron y los síntomas que presenta. Y se dice que en los ancianos no hay fiebre, la sintomatología de gripe es menor. ¿Pudiera esta sintomatología que presentan los ancianos en actualidad confundirse con el asunto del Omicron y no prestársele la debida atención? No, de ninguna manera. Fíjese, es cierto que las personas adultas mayores tienen su sistema inmunológico deprimido, la gran mayoría. Sobre todo aquellos que tienen una vida muy sedentaria, tienen su sistema inmunológico deprimido. Y con mucha frecuencia, usted ve que una persona con una infección severa, yo he tenido pacientes, no de este COVID ni nada de esto, pacientes que yo tenía antes, con neumonías, los dos pulmones cogidos, sin poder respirar, sin fiebre. Y es porque sencillamente al sistema inmunológico estar deprimido, no toca la campanita de que hay algo, y así es donde se estimulan los mecanismos de defensa, pero ellos no tienen esa respuesta. Sin embargo, aunque no haya fiebre, desde que un paciente de eso, y así era que lo hacíamos, un paciente de eso comenzó a toser, estornudar, era con más veras, ahora se le está haciendo COVID e influenza. Yo tuve un paciente que tenía la tripleta, COVID, influenza y dengue, juntos. COVID, influenza y dengue, doctora. Y dengue, juntos. Yo le digo la tripleta, esa persona la tuvo. Y gracias a Dios, está perfectamente bien. Se había puesto su vacuna de la influenza y se había puesto su vacuna del COVID. Y ahí está, sin problema. O sea que todo va a depender del cuidado y el ojo que usted tenga. Y si hay, por ejemplo, a ese paciente fue un nieto que le llevó el COVID. Ya le había dado una vez, antes de vacunarse, se vacunó. Y ahora vino otro nieto y le llevó el COVID de nuevo. Y gracias a Dios fue mucho menos. Él la primera vez tampoco le dio tan malo. Lo ingresaron los hijos por la preocupación, pero él estaba tranquilo. Y lo mismo pasó ahora. Él sí tenía sintomatología porque comenzó con la tos, nunca hizo dificultad respiratoria significativa, ¿entiende? Pero ahí está. Bien, Doctora, el que está protegido por las vacunas tiene una ventaja. Eso sí yo se lo digo, tiene una ventaja. Y grande. Doctora, ya se detectó en el país la flurona. La flurona, que es esta sí, mezcla. La mezcla del COVID y la influenza. En cuanto a los ancianos se refiere, doctora, la flurona pudiera ser una mayor amenaza para los envejecientes que para las personas de 50 años abajo. Esto, doctora, después de la pausa. Doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba el asunto de la flurona que ya fue detectada en el país y le preguntaba si esta flurona, esta conjunción de estos dos virus, la influenza y el COVID, es una amenaza fundamental contra el envejeciente, contra el adulto mayor. Fíjense, recuérdense que la influenza para las personas adultas mayores es una de las vacunas que se viene hace muchos años de manera sistemática aplicando desde que entra el otoño. Normalmente nosotros comenzamos la aplicación de la influenza en agosto, septiembre. Mucha gente se lo pone un poquito más tarde, pero normalmente se comienza septiembre, finales de agosto, inicio de septiembre. Ha disminuido la incidencia de muerte con la influenza por esas vacunas, porque la influenza mata todos los años, mataba a muchísima gente también. Lo que pasa es que no lo tenían en mente. Una fiebre, se complicó una gripe. Una gripe.
Una se gripe. complicó y ya, no, era la influenza. Al salir las vacunas y la gente ya tomar un poquito más de conciencia, que mucha gente se vacuna de manera regular, o sea, yo les recomiendo a todos mis pacientes a vacunarse. Ya Yo le me digo, vacuno de la a ese influenza hace paciente, años. hace años, a ese paciente tenía los dos, tenía el COVID y tenía la influenza. Y ya yo estoy que desde que le doy una gripe le hago las dos, antígenos para la influenza y una PCR. Yo le hago las dos cosas ya, porque uno no sabe qué es. Entonces ya yo estoy que le hago automáticamente, le indico las dos cosas. O sea, doctora, que en su experiencia, ya usted había tenido pacientes con el COVID y con la influencia. Sí, O sea, que la flurona ya usted la había tratado. sí, sí. O sea, que cuando vino de que la flurona, no, yo te voy a tener pacientes con COVID, influenza. Oiga, le digo, la tripleta, COVID, influenza y dengue. Increíble. COVID, Pero influenza y dengue. En una persona de 80 y tantos de 80 años. años, de 80 y pico de años. Gracias a Dios, pero es lo que le digo. Estaba vacunado contra los dos virus. Y eso le permitió no complicarse. Ese es el problema, es que tenemos que saber, no lo vamos a impedir, nos podemos poner la vacuna, nos podemos contagiar de nuevo, pero no nos complicamos. Usted mira ahora, por ejemplo, que dice, yo cuántos miles de pruebas positivas, yo cuento de casos activos, pero yo quisiera que me dijeran cuántas muertes de esos casos activos y que estuvieran vacunados. Yo quisiera que me dijeran, porque debiera llevarse No, como una estadística más, porque eso sería una defensa para salud pública, decir, mira, sí, hay cuántos casos infectados, pero muerte por COVID, tanto. En UCI, por COVID, tanto. Porque también la gente cree que todo, nada más lo único que están en UCI son la gente de COVID. No, no. Hay otras cosas que llevan a... Ahí vamos, doctora, porque muchos profesionales de la salud han aseverado que los ancianos, los envejecientes con COVID, pues presentan síntomas atípicos. ¿Cuáles serían estos? ¿Cuáles son estos síntomas atípicos a que se refieren algunos profesionales de la salud, inclusive profesionales de la salud europeos? Es por eso, porque ¿cuál es una de las cosas principales que la gente se queja? La temperatura, la elevación de temperatura. Y difícilmente usted ve un adulto mayor con temperatura alta, ¿no? Pueden tener una febrícula quizás. Sin embargo, recuérdese que el COVID da temperatura elevada, dolor de cabeza. Yo no tengo paciente que se llame cabeza. Dolor en el cuerpo sí, pero ese dolor de cabeza tan grande como se queda, no le da. Yo no he tenido que se me quejen de eso. No. Eso del olfato y el gusto, ellos lo tienen como quiera, disminuido. No lo notan tanto. Porque recuérdense que las papilas gustativas después de los 80 años disminuyen y lo mismo el sentido del olfato. Por eso es que usted ve que las personas mayores se ponen perfumes más fuertes porque no lo huelen, se lo ponen muy débil. Entonces usted ve que la gente, a la medida que uno va aumentando en edad, uno se pone el perfume. Hay una tendencia de ponerse el perfume más fuerte porque usted quiere olerse. Entonces, si es por eso, porque las papilas gustativas y las olfatorias no funcionan igual. Doctora, estos pacientes que usted ha tratado en su experiencia desde que inició la pandemia y pacientes que se han contagiado o contraído el virus, en los envejecientes, los adultos mayores, los daños psicológicos para estos pacientes, memoria, emocionalmente hablando, anímicamente hablando, ¿son tan severos como se dice? Sí. Mucho más severos que para la gente adulta joven o adulta. ¿Por qué? Una de las cosas sumamente importantes para un adulto mayor y para mantener sus funciones cognitivas hábiles es la socialización. Usted se encierra, oiga, no COVID, fíjese del COVID. Usted acuesta a una persona mayor 4 días en una cama, por cualquier patología, la que sea. Y usted tiene que buscarle un fisioterapeuta para que le enseñe a caminar de nuevo. 4 días, no por COVID, por lo que sea.
Los trastornos de movilidad han sido horrendos con el COVID, porque al no salir de la casa, quedarse sentado, no tener muchas veces una persona que los estimule. Bueno, tenemos que caminar dentro de la casa porque eso es lo que hay, no podemos salir a la calle. Sobre todo cuando la pandemia estaba fuerte, que nadie salía a la calle. Ese encierro, doctora. Mire, ese encierro fue fatal. El índice de depresión subió, pero al máximo, porque muchos de ellos no tenían la cercanía de sus familiares por temor a contagiarlos. No porque no lo quisieran, es que por temor a contagiarlos tendían a mantenerse muy lejanos. Y muchos de ellos dentro de la casa estaban en su habitación y no salían de la habitación y no los dejaban salir de la habitación. Algunos por cuidado y otros por abuso, que después vamos a hablar de eso. Si no tienen socialización, ¿con quién conversan? ¿Qué estímulo cognitivo tienen? Si estaban encerrados. Y nosotros nos mantenemos porque cognitivamente nos estimulamos constantemente. Y eso no solamente pasa con los adultos mayores, eso pasa con cualquiera que se entienda. Es más, señores, uno se mete en un fin de semana sin salir a ningún sitio de su casa y el lunes usted no sabe qué día es. Usted se desorienta con la fecha. Acá, ¿qué día es? Usted ni sabe qué día es, porque se desorienta. El encierro es fatal para todo ente social. Nosotros, los entes sociales, nacimos para socializar. Y si no lo tenemos, tenemos problemas. Otra cosa que sucedió durante la pandemia, sobre todo cuando estábamos muy encerrados, y todavía sigue sucediendo, ha sido el incremento en los casos de maltrato y abuso. La violencia doméstica, todo el mundo lo vio. La violencia intrafamiliar también se vio, que se incrementó. Y los abusos a los adultos mayores también. Señores. Limitados en forma abusiva, doctora. No, pero yo le estoy hablando de abusos que yo en mi vida había visto casos como ese. Yo tuve un caso de una persona activa hasta febrero 2019 con sus negocios, 2 negocios activos, 82 años. Pero mire, en la calle, 4 hijos, su esposa, un hombre. La esposa lo trancó. Ay, yo no quiero que tú te enfermes. Yo no quiero que tú te enfermes, que te vaya a contagiar. Tú, lo metió en su habitación. No le permitía a los hijos que se acercaran. Él tiene una hembra, que es la que siempre se ha preocupado. Usted sabe que las hembras siempre son muy apegados a los padres. Sí. Y ella dice, pero ella le iba a llevar cualquier cosa. Ay, sí, no, déjala ahí la comida. Pero que yo quiero, él está durmiendo. No, tú no puedes entrar a su habitación. Y ella dice un día, desesperada, dice, pero yo quiero ver a papi. Y se va por el callejón. El primer día lo encontró a él. Le habían puesto como un plato de comida sobre una mesa y el señor estaba de bruces sobre el plato de comida. Y ella, papi, por la ventana. Eso lo digo yo porque lo vi retratado y filmado. Porque la muchacha lo retrató y lo filmó. Y no se levantaba. Y ella, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y vuelve otro día y lo encuentra desnudo, en el suelo, tirado, y ella voceándole y él nada sin responder. La trabajadora le dijo a ella, callada, mire, lléveselo porque si no, su mamá lo va a matar. ¡Wow, doctora! No, óigame. La señora y uno de los hijos le vendieron sus negocios para meterlos en política. Ella salió regidora de Santo Domingo Oeste. Y la mujer del hijo también obtuvo un puesto político. Me reservo nombres, me reservo partidos, me reservo todo. Por eso está ahí. Yo escribí una carta al CONAPE diciendo, eso fue abuso físico. ¿Usted sabe lo que ella hacía? Lo sedaba con haloperidol, un tranquilizante mayor que nosotros ni siquiera usamos en las personas mayores porque le causa como Parkinson, lo pone muy rígidos. Y eso ella, y la muchacha, la hija lo encontró.
Doctora, pero es un caso casi judicial, es un caso de eso justicia. debiera estar, esa señora debiera estar en la justicia, porque fue abuso físico, psicológico y abuso financiero de ese señor. Esa muchacha se lo llevó. Usted sabe lo que con usted, ella señora, sacar a su papá con sarna, porque ni siquiera ella permitía que lo bañaran. Increíble, doctor, increíble. Para que increíble. usted vea. Yo que pensé al principio, digo, caramba, quizás Dios nos mandó esta pandemia para que nosotros reflexionáramos, porque nuestras sociedades van rápidamente como un precipicio. Contra. Todo era un libertinaje, todo era sexo, todo era droga, todo es. Pero ha sido doble. Ha sacado también lo peor de la gente de esta pandemia, desafortunadamente. Doctora, no quiero que se nos acabe el tiempo sin hacerle esta preguntita. ¿Generar riqueza para tener salud o generar salud para producir riqueza? Tener salud para producir riqueza. Definitivamente, todos los estudios demuestran que para usted, para mí, nosotros en salud podemos producir riqueza. Si estamos enfermos no lo vamos a hacer. Se nos va a acabar lo que hayamos producido durante toda la vida. Y eso pasa también con los países. Los países que mantienen a sus poblaciones saludables, disminuye el ausentismo laboral por enfermedad. La productividad en el país aumenta, porque si todos estamos trabajando y produciendo, aumenta el PIB. Nosotros todos estaríamos mejor. Entonces, todos, óigame lo que me dio, todos nosotros, y sobre todo países como nosotros, que ahora estamos en transición, porque ya no somos subdesarrollados, estamos en transición, se nos considera en transición, hemos avanzado definitivamente. Nosotros ahora tenemos que promover salud, prevenir enfermedades, porque yo le digo a usted, usted tiene una hipertensión, usted no se chequea. Cuando le vienen a descubrir la hipertensión, ya usted tiene el corazón grande. ¿Usted no se había dado cuenta que la hipertensión es un enemigo silencioso, ¿eh? Sí. Entonces, usted puede tener una hipertensión y usted no se da cuenta. Ya usted tiene el corazón grande y ya tiene los riñones dañados. ¿Usted sabe lo que significa, el costo que significa la diálisis peritoneal? La diálisis, la hemodiálisis, eso es costosísimo. Entonces, imagínese usted, si usted había acumulado un poco de riqueza para sus años de otoño y usted tiene una de esas enfermedades, ¿qué? Lo perdió todo. Nosotros tenemos que tener salud y promover salud en la población y promover salud a nosotros mismos y cuidarnos nosotros mismos, porque nosotros decidimos cómo que vamos a vivir. Si vamos a vivir saludables o enfermos, si vamos a vivir felices o amargados, somos nosotros los que saludamos. Pero y la gran mayoría depende de nosotros. Sí. Pero a propósito de eso, doctora, aquí en nuestro patio, en nuestro terruño, ¿estamos priorizando la salud o estamos tomando medidas con la salud para priorizar la economía? No, yo creo que es una mezcla de los dos. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la reorganización del sistema sanitario nuestro, que se dividió salud pública y el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud se le entregaron todos los hospitales, ¿verdad? Hospitales y policlínicas. Y el Ministerio de Salud Pública trivialmente está ahí, de acuerdo a la división y la reorganización, para promover la salud y prevenir enfermedades. Pero las unidades de atención primaria, la gran mayoría no están funcionando a cabalidad. Y ahí es donde se previene. ¿Sí? En los barrios donde usted tiene una unidad de atención primaria para cubrir X cantidad de población. Y cuando usted tiene un control de población, entonces usted puede decir que usted está previniendo enfermedades y promoviendo salud. Porque es a nivel de atención primaria donde se promueve la salud. No después que van al hospital. Aquí la gente se iba directo a los hospitales. No. En atención primaria se resuelven el 80% de los problemas. ¿Y qué significa eso? Eso significa ahorro. Porque usted, día cama en un hospital es mucho más costoso que usted decirle, mire, usted es hipertenso, usted se va a tomar tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y usted me va a hacer ejercicio para mantenerse sano. Y usted va... Ya.
Pero después que están las cosas complicadas, es otro, y es otro gasto. Entonces nosotros tenemos que, yo creo que ahora, porque ahora todo el mundo, todo es la pandemia. Y tienen razón, tienen que afrontarlo. Pero yo creo que nosotros tenemos que sentarnos y de verdad, yo que me eduqué en Inglaterra, ¿verdad? Yo llegué a Inglaterra, nosotros, mi esposo y yo, recién graduados y recién casados. Llegamos allá. Al 7º día que nos mudamos, vino un inspector de salud para decirnos a nosotros dónde estaba nuestra unidad de atención primaria, que ya le dicen el General Practitioner, el GP, en qué calle, y dónde estaba el centro odontológico que nos tenía que chequear a nosotros los dientes cada 6 meses. Llegaremos, doctora, llegaremos. Tenemos que llegar. Si nos lo proponemos, lo hacemos porque es que nosotros ahorramos con eso. Pero tenemos que tener esa visión. Nosotros no podemos seguir atendiendo las necesidades prioritarias cuando se presentan. No, nosotros tenemos que planificar. La planificación es el eje de solución de muchos problemas. Un colega suyo, un epidemiólogo amigo, un experto, dice que a su juicio deberían hacerse aquí diario de 50 a 60,000 pruebas de COVID. Y es verdad, porque así usted le da seguimiento a usted tiene que identificar el contagio y darle seguimiento a toda la gente que está alrededor de él. Y es de la única manera que nosotros podemos tener control de lo que está pasando. Es así. Doctora, se nos acabó el tiempo. Un placer. Se nos acabó el tiempo, lo que dijeron Berenjena, doctora. Muchísimas gracias. Usted sabe que las puertas de consulta participativa están siempre abiertas para usted y le agradecemos de todo corazón este tiempo que usted saca para dedicárselo a todos los amigos televidentes de consulta participativa. Doctora, hasta la próxima. Hasta la próxima y buenas noches. Gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de este conversatorio con la doctora Rosy Pereira, solamente nos resta decirle que hay que escucharle decir, tenemos que sentarnos, preparar prevención, preparar salud para riqueza. Y nosotros, amigos, como siempre, nuestra exhortación, el Omicron está aquí. La Delta está aquí, el COVID está aquí y en el mundo. No nos descuidemos. Observemos las directrices de las autoridades en nuestros médicos. Lavado de manos, distanciamiento social, mascarilla, para que no nos dañemos, no nos contagiemos y no dañemos a los demás. Amigos televidentes, gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima entrega.